Amigos, amigas, ¿cuántos de ustedes no quieren empezar un negocio o jalar capital o hacerlo bien y tener lo necesario, tener esas herramientas para que un emprendimiento funcione? Hoy vamos a platicar de eso y les vamos a dar esas herramientas y lo que tienen que hacer para que esto funcione. Y por eso me da un gusto enorme tener aquí a Laura González, es la CEO, la directora, creadora de Builders and Makers, que ahorita nos platicará qué es todo esto, pero se dedican a ayudar a la gente a hacerlo. Y mi primera pregunta es, en ese sentido, es, ¿qué tiene que hacer alguien para convertir su idea? Todos nos levantamos con la idea, voy a vender, dijimos, chilaquiles en las esquinas. Nadie lo hace, ¿sí? ¿Cómo lo convierto en un negocio? A ver. Es cierto. Hola Isaac, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá con todos ustedes. Pues mira, realmente Makers es esta iniciativa de todos los emprendedores que quisimos en algún momento tener un network y un programa que nos dijera más o menos qué hacer y que nos permitiera reducir nuestra curva de aprendizaje a la hora de montar un negocio. Andrés Bilbao es el cofundador y es el CEO de todo el programa. Yo me encargo solamente de la parte de Builders. Entonces, digamos que es muy importante cuando estás queriendo montar un negocio que te lances, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos pensando cómo es la mejor manera de hacer chilaquiles. Entonces voy y pruebo estos chilaquiles en este restaurante, después me voy a uno así súper todo papuyol y después me voy al de la calle y digo cuál será mejor. Entonces si le pongo esto o lo otro y nos quedamos solamente en la idea. Y acá la ejecución es lo más importante. Entonces existen como unas formas de ir probando y ir entendiendo cómo funciona. Esta exploración inicial del mercado es muy importante para dos cosas. Una, para entender el problema que tienen tus clientes y entender si realmente... O sea, el problema, por ejemplo, de los chilaquiles es dónde me como algo antes de llegar a la oficina. Para eso, o cuando tengo hambre, me bajo y los encuentro en todos lados. Exactamente. Por decir, ya encontré el problema. Tal cual, ese es tu problema. Sí. Y entonces tienes que encontrar cómo solucionarlo. Y después de esta exploración de mercados, de pronto entender qué parte de ese mercado está saturada. Entonces, por ejemplo, los chilaquiles picantes están saturados, pero en Ciudad de México hay un montón de gente que se ha venido a vivir que de pronto... Que son de Colombia, que no comen chile. Digo, lo dice por experiencia. Exactamente. Entonces, de pronto les gustaría algo un poco menos picante. Entonces, de pronto hay una oportunidad o no para hacer chilaquiles no picantes. Entonces, lo siguiente es hacer el MVP, que es tu mínimo producto viable. Entonces, perfecto, es salir afuera. A ver, yo lo he oído mucho, eso de el mínimo producto viable. O sea, suena a fórmula matemática de cuando te enseñaban el mínimo común denominador que nadie entendíamos. ¿Cómo sacas eso? Porque dices, ¿qué quiere decir el mínimo producto viable? A ver, el mínimo producto viable no es nada diferente y súper sencillo que hacer una prueba, como un prototipo. Entonces, es con el ejemplo de los chilaquiles, voy a hacer unos chilaquiles que no sean tan picantes. Los voy a comenzar a ofrecer a personas o a individuos que no sean de México. Entonces me voy a Condesa o a Roma, que está lleno de extranjeros, y pongo mi puestico de chilaquiles. Entonces no tengo que ni alquilar el local, ni tener la cocina, ni contratar 30,000 empleados, sino simplemente pongo mi mesita, mi mantelcito y comienzo a preparar mis chilaquiles lo más como lean posible, como lo más sencillo, lo más exacto. Práctico, otra vez, el mínimo necesario. Exacto. Es encontrar el mínimo necesario. O sea, para ir viendo si necesito el plato o el otro plato, ¿sí? Para que el postico, ¿verdad? El puestico, como dijiste, se va a llamar el puestico de chilaquiles para que la gente sepa que es para extranjeros, le pueda ir gustando. Y ahí vamos probando. Exactamente. Entonces eso es como el primer paso. Y lo más importante ahí es estar súper abierta o súper abierto a oír qué es lo que está pidiendo el mercado. Entonces, una vez yo comienzo a hablar con mis clientes, me doy cuenta que de pronto si quieren un poquito de picante, no nada picante, entonces tengo que tener 2 productos. Y eso es muy importante. Eso es interesante, no cambiar el producto, sino tener 2, oírlo. Alguien alguna vez me dijo, bueno, si se quieren, pero me dijo que no hay que enfocarse en la solución, sino en el problema. Porque si te enfocas en la solución y la solución es vender chilaquiles, ¿sí? Y no está funcionando, no estás enfocándote en el problema, que era lo que empezaste. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Hay que enfocarse en la solución que tú estás presentando o adaptarse al problema y a las variantes que puede tener? Es que digamos que el problema de enfocarse solamente en la solución es que estás asumiendo
tú por tu mercado qué es lo que quiere tu mercado. Perfecto. Y como estás abriendo mercado muchas veces en esta etapa temprana, especialmente en startups que son como de crecimiento acelerado, pues esto es un poco como el método científico, necesitas una tesis y la tienes que comprobar. Entonces, Ya ven a los que estudiaron y que decían, ¿y a mí para qué me sirve esto de hipótesis, Sí. tesis? Conviértalo en todo lo demás, es negocios. Tal cual, es negocios. Y es negocios porque precisamente al tú enfocarte en el problema, estás mirando y preguntando y teniendo esta retroalimentación de tu mercado. Si te enfocas en la solución, pues simplemente puedes estar ofreciendo algo que tu mercado no quiere. Entonces es muy importante enfocarte en el problema porque tu mercado es el que te va a decir cómo solucionarlo y tu labor como emprendedor es ejecutar lo que el mercado te está pidiendo. Oye, y ya que tienes eso, ya viste qué quiere tu mercado, ya tienes todo, tú lo dijiste, hay que llevarlo a cabo, pero empieza el problema, uno de los principales problemas que es la parte económica. ¿Sí? El cómo sacar los fondos. Porque ya le pedí a mi mamá, ya le pedí al tío, ya pude hacer mi pruebita porque cuesta. Pero hay que crecerlo, hay que hacerlo real, hay que volverlo, pasar de idea a negocio. Y para eso se necesita inversión. Y ahí es donde muchos se atoran porque llegan y dicen, bueno, ¿y cuál va a ser tus tas? Y te quedas con cara de decir, pues no sé ni cuánto voy a ganar, ni cómo voy a poner, pero es buenísima la idea, voy a tener puestos en todo el país, en todas las esquinas. ¿Cómo convertir eso? Ya lo pediste todo en un proyecto para que le puedas llegar y presentárselo a alguien y decirle, éntrale al proyecto. Claro, mira, ahí es lo que más me funciona para explicarle a los emprendedores qué es lo que tienen que hacer es no se asusten, esto no es nada diferente a un proceso de venta estructurado. Es muy importante que haya una preparación previa a este proceso. Entonces, por ejemplo, voltéate y habla con tu equipo. Explícales que van a pasar por este proceso y que se tienen que preparar como compañía para, por ejemplo, tener los materiales listos, tener toda la información depurada y de alguna manera tener bonita la casa y arreglarla para mostrarla y precisamente comunicar cuál es la oportunidad de inversión. O sea, si quieres vender el caballo, arregla el caballo antes de... O sea, lávale los dientes, preséntalo y todo lo bonito. Pero ten también el conocimiento del caballo. Exactamente, y que no haya como diferencias. Entonces pasa mucho que uno va y habla con el CEO y el CEO dice, claro, nuestro costo de adquisición en mercadeo es 10, y uno va y habla con el director de mercadeo y resulta que es 15. Entonces, digamos que todas estas disonancias comienzan a generar desconfianza en el inversionista, y el inversionista necesita sentir esta confianza porque al fin y al cabo estás vendiendo el desempeño futuro de la compañía. Una pregunta, ¿te estás vendiendo a ti? ¿Estás vendiendo a la compañía? ¿A quién vendes cuando vas con un inversionista realmente? Ok, no te va a gustar mi respuesta, depende. Ah, está bien. Claro que me va a gustar la respuesta, es justo. Porque depende mucho de la etapa en la que estés. Si estás en una etapa súper temprana, en la que solamente tienes como la famosa presentación de PowerPoint, vas a venderte a ti, porque es tu capacidad de ejecutar la idea, de hacerla realidad y palpable y de atraer el equipo lo suficientemente talentoso para ejecutar la idea. Entonces, lo que tienes que vender es que tú eres el mejor para ejecutar esa idea y poder poner en práctica ese problema. Oye, muchas veces la idea ni siquiera es buena, pero si te vendes bien funciona. Y muchas veces la idea es buenísima y si tú no te sabes vender, la idea puede quedarse ahí abandonada. ¿Qué te parece que vayamos a un corte? ¿Sí? Y regresando del corte, ya vemos también unos puntos puntuales, ¿sí? Hablando de cómo hacer este paso y qué es lo que un inversionista se fija, porque estás tú también en esa área y es parte de lo que tú haces en Builders, bueno, y en Makers también. ¿Te parece, Lau? Sí, perfecto. Amigos, regresamos, no se pierdan, vienen puntos bien importantes que tienen que tomarlos en cuenta si están buscando inversionistas, socios, amigos o simplemente hasta clientes. Para todos esos sirven estos consejos. Regresamos. Estamos listos para ese buen fin. Así como ellas, alístate para tus próximas vacaciones. Con los super descuentos de este buen fin. Del 17 al 20 de noviembre, obtén desde un 20 y hasta un 40% de descuento. Y hasta 9 meses sin intereses. Al comprar en nuestra página web, futura.com.mx. O llamando al 55 44 40 31 06 y chatbot. Aviéntate las mejores jugadas. Y disfruta de un viaje increíble.
en los autobuses más modernos, cómodos y seguros. Este Buen Fin, juega a ganar. Este Buen Fin, ráyate viajando con Autobuses Futura. Futura, uniendo México. Amigos, estamos de regreso y vamos a hablar de esos puntos finos que hay que cuidar, que hay que tener preparados cuando vamos con un inversionista y queremos juntar ese capital que nos hace falta, o queremos que nos apoye, o queremos que sea parte. Es un modelo importante en todo negocio. Estoy en lo correcto, o sea, esos inversionistas, todo eso, ¿se vuelven importantes en tu negocio, en volver de tu idea a esto? ¿O siempre es mejor arriesgo nada más mi capital? Es muy importante, especialmente si quieres buscar cierto nivel de crecimiento. Si quieres buscar cierto nivel de crecimiento, sí o sí necesitas tener como este acceso a financiación adicional. Y la verdad es que especialmente en mercados de capitales que no son tan líquidos como los nuestros, acudir a este capital privado se vuelve esencial para habilitar ese crecimiento. Entonces, es muy para en un momento dado también tenerlos de socios y tener aportes y tener... Exactamente. Y muchas veces también, a ver, como todo, tiene como sus pros y sus contras desde el punto de vista que estás cediendo control de la compañía, pero estás teniendo no solo los recursos económicos, sino te puedes apalancar en la red de contactos estratégica o incluso en el conocimiento de tus inversionistas. Entonces, si haces muy bien la tarea, vas a encontrar el inversionista que hace fit perfecto con tu compañía y no solamente va a aportar capital, sino va a tener un valor agregado. Por eso es importante. O sea, que no nada más te dé el dinero, sino que también aporte, te dé ideas, pero hay que escucharlas. Oye, y ahí entra el problema también. Pero además, yo he oído que los que mayor problema tienen algunas veces son, los jóvenes, porque como que la gente no les tiene confianza. O sea, pues apenas está empezando el negocio, sí, y él también, muchas veces le falta y de repente te pones al gran inversionista que tiene muchos años de experiencia y sientes que te va a comer vivo. ¿Qué tienes que hacer como joven? Y la segunda parte, como mujer, porque también hemos sabido que hoy las mujeres quieren emprender mucho más. Y es muy curioso, pero lo platicábamos. Cuando hablas de una empresa te dice, ¿y quién es el dueño? Sí. No la dueña. ¿Quién es el director? No la directora. O sea, el sentido, todo eso. Y de repente ver una mujer emprendedora es también más complicado. Y hay hoy N cantidad de asociaciones buscando hacerlo. ¿Qué tienen que tener los jóvenes o las mujeres para poder emprender, para poder enfrentarse a estos, digamos, inversionistas? En algunos lados le dirían tiburones, digo, aprovechando el término. Sí, digamos que estamos en un momento de inflexión. Cuando yo comencé en etapa temprana hace 10 años, por lo general yo era la más joven y la única mujer. Pues. Entonces, digamos que... Y te veían como, bueno, trae el café, casi. Algunos sí, otros no. Está bien. Dependía también mucho de mí, sí me tocó como probar que sí podía hacerlo, y obviamente sí tienes que entender que entras a tener que probar algo. Lastimosamente esas son como las reglas de juego con las que me tocó jugar. Siento que hoy sí están cambiando un poco. Hay mucho más como exposición a cómo los equipos que son más diversos generan unos mejores resultados, y hemos visto más o menos como un aumento de participación. ¿Hablando como mujer o como joven? Porque te tocó las dos, y las dos son como el chiquito del tú no hables, ahorita vimos, y como mujer también, pero como mujer o como hombre, ¿te tocó eso o cómo lo ves ahora? Me tocó como ambos, hoy en día todavía me toca como mujer. Y como joven también. Y como joven, gracias. Sí. ¿Y cómo le dirías, cómo romper esa barrera, cómo superar ese reto? Demostrar que estás preparado es muy importante. Entonces, muchas veces, como cuando los jóvenes llegan a hablar, a explicarte una idea, no tienen el vocabulario suficiente ni la estructura mental para comunicarlo. Entonces, saben muy bien lo que están haciendo, cuál es el modelo de negocio que quieren plantear, y especialmente suelen aprender de estas nuevas tecnologías mucho más rápido porque están en su día a día y son como nativos tecnológicos con ellas. Entonces, digamos que cuando demuestras que este es tu fuerte y aprendes como a comunicarte en el idioma del inversionista, funciona muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, que me preguntabas cuáles son esos 5 tips que uno debería tener, explica muy bien cuál es el tamaño de la oportunidad. Perfecto. Cuál es el problema que estás solucionando, cómo puedes capturar valor de ese problema, cuál es tu valor diferenciador ante la competencia. Si se va a vender los chilaquiles, digamos los chilaquiles, ¿qué me diferencia? O sea, seguramente hay algunos, no muchos, porque en México no hay alguna otra tienda que venda chilaquiles a la vuelta, pero entonces encontrar, los míos son
para extranjeros porque tienen menos chile, por decir algo. Exacto. ¿Sí? O sea, para hacerlo en esto. El mercado es tal, o sea, los 5. Y el quinto punto, Y el quinto punto es cómo piensas devolverle su inversión al inversionista. Entonces, el negocio del inversionista es apostar y poner su dinero en equipos que él o ella creen que van a multiplicar un número de veces específicas, dependiendo del tipo de activo en el que invierte y dependiendo de la distribución de su portafolio. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en Venture Capital, un inversionista tenga la expectativa que sí o sí le vas a devolver 10x la inversión que pone en tu compañía. Entonces, necesitas que el mercado sea lo suficientemente grande para que cuando logres capturar alrededor del 4% en los primeros años, pueda él oye, es que es algo multiplicar por importante, 10x. primeros años, porque hoy todo el mundo espera que sean los primeros meses. Casi, casi abro la compañía y mañana ya estoy ganando. Es más, muchos dicen, es que lo voy a poner en redes sociales y me voy a volver millonaria. Voy a poner el puesto de chilaquiles y voy a estar ahí poniendo todo. ¿Funciona así o sí hay que tener expectativas a años normalmente? O sea, No, la expectativa es de años y tenemos este chiste interno con varios emprendedores que decimos que emprender y querer emprender es un ejercicio basado en la emprender, ignorancia. ¿Cómo estuvo? Querer emprender Sí. es un ejercicio basado en la ignorancia. Si la gente supiera lo difícil que es y como lo exigente que es, especialmente a nivel personal, no necesariamente le parecería tan cool ni tan fantabuloso como la gente piensa que es desde afuera. Desde afuera. Sí. Perfecto. Oye, pues está bien interesante. Los 5 puntos, repítelos así rápido y nos damos un corte, pero que la gente se le quede así en la cabeza los 5 puntos más importantes. Ok, lo más importante, el problema que está solucionando y que sea real. El tamaño de mercado que sea lo suficientemente grande para que, dependiendo del porcentaje que tú captures de mercado, seas capaz de devolverle 10x al inversionista, que ese es el quinto punto, que es la 10x. salida. 10x en caso de venture capital, o sea, crecimiento acelerado. Otros asset classes tienen temas diferentes. ¿Quién es el equipo y cómo vas a capturar valor? Es decir, cuánto están dispuestos a pagar tus clientes y cómo van a pagar. ¿Es una suscripción que vas a tener ingreso recurrente o es un fee o es e-commerce que vas a comprar solamente un producto o un servicio? Y esos son. Excelente. Si no se los aprendieron, los vamos a tener por ahí escritos y todo, pero tómenlos en cuenta, están muy sencillos. Además son lógicos, es básico y lógico. Ahorita vamos a regresar de un corte a terminar con estos puntos, a explorar un poquito más y darles unos consejos más de algo que también está muy de moda, que es la sustentabilidad o la sostenibilidad, como lo quieran decir, y que influye hoy en gente joven, en el poder de compra y cómo tiene que ser también un factor para buscar inversionistas. Regresamos a Mundo Ejecutivo, a Mundo Innovación. Estamos listas para ese buen fin. Así como ellas, alístate para tus próximas vacaciones. Con los super descuentos de este Buen Fin. Del 17 al 20 de noviembre, obtén desde un 20 y hasta un 40% de descuento. Y hasta 9 meses sin intereses. Al comprar en nuestra página web, futura.com.mx. O llamando al 55 44 40 31 06 y chatbot. Aviéntate las mejores jugadas. Y disfruta de un viaje increíble. En los autobuses más modernos, cómodos y seguros. Este Buen Fin, juega a ganar. Este buen fin, ráyate viajando con Autobuses Futura. Futura, uniendo México. Amigos, amigas, estamos viendo cómo empezar desde una idea a tener tu puestico de chilaquiles en todas las esquinas de todo el país, ¿sí? Y para eso hay que hacerlo estructuradamente, hay que hacerlo bien pensado, hay que buscar inversionistas. Pero hay un punto que hoy suena por todos lados, ¿sí? Quiero poner mi puesto, pero entonces lo tengo que hacer también que sea sustentable, que sea sostenible. ¿Qué tiene que ver esto en todo esto? O sea, igual voy a poner los platos, ¿qué tengo que buscar en todo esto? A ver, digamos que ahí lo va a partir como en dos segmentos. El primero es que hay un cambio del mercado de capitales que se ha visto los últimos 2 años. Entonces, para que te hagas una idea, en Latinoamérica,
la inversión en etapa temprana y venture capital de inversionistas institucionales se redujo más o menos el 60%. O sea, eso quiere decir que menos gente invierte. Menos en tamaño, menos dólares están siendo invertidos en la región, pero no es solo a nivel regional, esto es a nivel mundial. Entonces, digamos que esto lo que ha hecho es que pasamos de este crecimiento acelerado y de gastar un montón de dinero simplemente en lograr que aumenten esos ingresos, sino que aumenten de una manera sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me cuesta a mí adquirir un cliente nuevo y entregarle mi servicio y mi producto tiene que generar un valor positivo para la compañía. Entonces tienes que basarte en que la compañía, por más que sea crecimiento acelerado y que va a perder como de EBITDA o del último valor como neto, va a perder los primeros años, pero sí o sí necesitas que el crecimiento se financie a sí mismo. Nuevamente, esto implica que si mi cliente me va a comprar, haz de cuenta, 100 pesos. Eso me tiene que costar entregarle los chilaquiles. Entonces, los totopos, el huevo, el pollo, las salsas, me tienen que ¿Ya vieron costar. cómo les gusta a los colombianos? Chilaquiles con huevo, pollo, salsa, que no pique. Que no pique. Sí. Tal cual. Pesico. Entonces, esto más lo que me cuesta como, por ejemplo, no sé, como poner los posters, es decir, como toda la parte de mercadeo. También hay que considerarla. Eso hay que considerarla, tiene que ser para positivo. el planeta. El que el plato, a lo mejor, en vez de ser un plato desechable, sea un plato con algo para que no se desperdicie tanto Reciclable. o no contaminemos, es importante. Es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta camisa que tengo puesta es de una marca colombiana que se llama Coro Cora. Y esta es básicamente lo que busca es que tenga Nada más está muy padre la camisa. Sí, Sí, no le muy pedimos padre. que modele, pero la pueden ver ahí, sí. Entonces, digamos que tiene dos partes que son sustentables. La primera es social y es que haya esa retribución justa a las personas que participan en esto. Entonces, en esto, por ejemplo, hubo un artista que grabó esto con serigrafía. Entonces, digamos que haya una retribución justa a ese artista y que tú busques que ese margen lo compartas con él, es muy importante. Perfecto. Y lo otro es en tema de materiales. Entonces, dependiendo de tu industria, por ejemplo, la industria de la moda es la segunda industria que más contamina a nivel mundial. Entonces, digamos que esta marca lo que busca es precisamente contribuir a reducir esas emisiones de carbono y a reutilizar como los materiales. Entonces, esto, por ejemplo, son todos materiales reciclados. Oye, hay algo que sucede mucho cuando estás con sustentabilidad, cuando sucede con todo esto, es el rechazo. O sea, cuando tú llegas y traes la idea, ay, es que esto va a ser sostenible, esto va a ser bueno, esta idea de los chilaquiles, y de repente te toca el cuete y te dice, a mí no me gustan los chilaquiles, no le entro. Y tú, ¿ahora qué? Pero 10 millones sí, pero ¿cómo romper esos rechazos? ¿Cómo no tronarte cuando estás haciendo tu presentación o lo vas a hacer y seguir adelante? Porque ahí se puede caer de convertir de una idea a un negocio, se puede caer porque alguien te dijo, no. Es cierto. ¿Te acuerdas que te dije que emprender estaba basado en la ignorancia? Exacto. Gran parte tiene que ver con esto. Son más los nos y las barreras con las que te vas a encontrar, definitivamente. Hay otra estadística curiosa, es como Venture Capital, solamente el 4% de los proyectos que ves pasan a tu comité de inversión. Y de ese 4%, del 4%, más o menos solo uno se acepta. O sea, entonces, muchos nos. Muchos nos. Muchos nos. Muchos nos. Oye, ¿cómo encontrar? Muchos creen que abro la empresa, tengo los chilaquiles y otra vez voy a buscar capital. ¿Dónde? Vas al banco a pedir prestado, lo cual no es, pero porque eso es un préstamo, no es una inversión y es difícil que el banco. Le hablas al tío, al primo, al amigo, el amigo te dice, no, yo tengo un cuate que invierte. No, me voy a inscribir en los programas esos donde te prestan donde te invierten en tu negocio. Pero, o sea, de esos habrá 1000 negocios y llegan 4 por programa, si es que llegan y por temporada. ¿Cómo lo buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué tienes que hacer para llegar y decirle, tocar la puerta de alguien? ¿A dónde lo buscas? Ser muy resiliente frente a esos nos es muy importante, Sí. porque como para el gusto de los colores, esto es lo mismo. Entonces, digamos que tienes que comenzar a meterte en ese network y eso es gran ¿Dónde parte. te metes en ese network? ¿Dónde te metes? Es- ¿Cómo encuentro a la Laura para que Laura me ayude?
Makers es una gran herramienta en este momento, por ejemplo. Entonces, hay un montón de eventos que son públicos, hay agencias de gobierno, en Colombia está, por ejemplo, Impulsa, acá En hay... México tenemos todo lo de los emprendedores tenemos, que hace poco acaban de hacer también un gran evento, todo esto. Hay cosas, hay que buscarlo, ¿verdad? Exactamente, hay que buscarlo, hay que ir a estos eventos y hay que comenzar a hablarlo. Idealmente comenzar con un capital que en inglés se llama Family, Friends and Fools, que básicamente es familia. Family, Friends and Fools. And Fools. All right. Sí. Tradúcelo, por favor. Es familia, amigos y tontos. Muy bien. Y básicamente estos tontos son como estos creyentes iniciales que, a pesar de que ven que esto pues necesitan pasar un montón de cosas para que sea un proyecto exitoso, le creen al proyecto. Entonces tú necesitas esta gente que está apasionada y que realmente cree en ti, que apuesta en ti para ese capital inicial y poder como probar tus primeros pinitos. Una vez tienes estos primeros datos de que sí puedes monetizar la idea que estás poniendo en ejecución, te puedes ir a otras fuentes de financiación. Entonces existen aceleradoras como Rockstar, acá está 500 Startups, que es una gran aceleradora, por acá me refiero a México. Y estos están especializados en guiarte, no solo como en tu parte de producto, sino en presentarte como Oye, yo otros conozco a alguien de inversionistas. esos fools que invirtió alguna vez, hace muchos años, ¿sí? Invirtió unos cuantos dólares en algo que se llamaba Bitcoins, y la última vez que lo vi estaba comprando un centro comercial, estaba comprando un aeropuerto para construir un centro comercial y una ciudad alrededor de ese centro, en algún lugar en América, y estaba para construir, porque fue de esos fools que tú dices que decidió invertir un poquito y su negocio se convirtió hoy esto. Entonces sí vale la pena. Vale la pena. Buscarlos. Oye, empezamos hablando de emprendedores, el que quiere empezar. ¿Qué consejo le dirías ya para cerrar? Se nos fue el tiempo, como agua, tendremos que volver a invitar y hablar mucho más y detalles de esto. ¿Cuáles serían tus consejos hoy? Ya no nada más para jóvenes hombres, sino para todo aquel que dice, tengo una idea y la quiero llevar a cabo. Y me levanté en la mañana y que a fin del día ya ni te acuerdes. Para hacer ese día en la mañana que sí se vuelva realidad. Mira, el consejo más importante que les puedo dar es, esto es un camino largo y es un camino que llena mucho, pero busquen los compañeros correctos para recorrerlo. Lo más importante es que seas capaz de atraer y retener el talento que te va a ayudar, porque para poderlo crecer, tú no vas a tener todas las cualidades para hacerlo. Entonces tienes que reconocer cuáles son tus cualidades, cuáles no tanto, y quién te ayuda a complementarlo. Oye, justo eso, para que sí, ya sé que no, pero acabamos de estar en una conferencia con una pequeña personalidad, Tom Brady, que cuando le dijeron parte de su éxito del equipo, él mencionó y dijo, es que el éxito no fue el que yo fuera bueno, sino fuera que cada uno de nosotros era bueno en lo que hacía. Y esa era la parte, y trabajarlo juntos, y aprender de esto. Oye, Laura, ha sido impresionante, interesantísimo. Estoy seguro que a más de uno le va a servir, le va a abrir los ojos. Vamos a empezar a ver puestos de chilaquiles en cada esquina. Bueno, no, puesticos de chilaquiles en cada esquina. Son esto. Muchísimas gracias. Y el que ponga el puestico de chilaquiles nos manda a nuestra comisión. Por favor. Muchas gracias. Y estamos en contacto para muchas cosas más y para apoyar a mucha gente más. ¿Sí? Laura, Claro que sí. mil gracias. A ti, Isaac. Amigos, hasta el próximo programa de Mundo Innovación. No se olviden, vean los demás aquí en Mundo Ejecutivo. Gracias.